Acá estamos con Juli. La verdad que, bueno, tuvimos ahí que resolver unos problemitas técnicos, pero bueno, como bien dice el título de la charla, prueba una y otra vez hasta que uno acierta, así que bueno, acá estamos. ¿Cómo anda, Juli? Está chequeado eso. Buenas, Está gracias. chequeando. Gracias a todos por esperarme. Sí, está muy Bueno, chequeado. Estamos está muy bien, acostumbrados, por eso no nos ponemos mal. está muy bien, está muy bien. Bueno, Juli, la verdad que súper contentos bueno, tenerte acá en Patagon Space, un pequeño village de todo lo que es temática aeroespacial dentro de Coparty, conferencia de seguridad informática y de tecnología en general. Así que, bueno, la verdad quería darte la bienvenida y bueno, empecemos ahí a charlar un poquito, a ver de qué se trata esto. Bueno, primero que nada, nada, te voy a pedir que te presentes, te voy a dar los honores, me cuentes sobre vos, un poco lo que andás haciendo. Eh, Así que nada, y después empezamos ahí con unas preguntas. Esto es más una especie de AMA, de preguntas y respuestas, así que bueno, ahí los chicos y chicas que están mirando en el chat van a ir haciendo preguntas, las vamos a ir levantando a medida que vayamos hablando, y bueno, mientras nosotros vamos charlando y bueno, con Ok, buenísimo. es genial que arranques vos, que nos cuentes qué andas haciendo ahora y un poco sobre el caminito que estuviste haciendo. Y bueno, ahí después nos metemos en lo demás. Ahí vi un comentario que decía que reinicie el modem, así que puedo empezar por ahí. En Literal. realidad estoy de escala, por eso estoy entre vuelos y vuelos. Ahora estoy en Houston, en Texas. Me vine porque voy a estar trabajando, de ahí me voy a DF y voy a estar trabajando en acuerdos comerciales para seguir incentivando. ¿Me están escuchando bien? Porque te congelaste, ahí está. Para seguir incentivando todo lo que es la industria aeroespacial, sobre todo. Así que bueno, estoy muy metida en eso, pero les cuento un poco sobre mí. Yo tengo 23 años, soy de Mendoza, se van a dar cuenta porque no pronuncio las S, o bueno, trato de hacerlo consciente. Eh, bueno, y soy de un pueblo de Maipú, ni siquiera de ciudad, así que alejada. Empecé estudiando ingeniería industrial y ahí conocí un poco todo lo que eran las industrias, los procesos, ¿no? Siempre hice muchas cosas, estudié 5 idiomas y todo el mundo me decía, basta, Juli, concéntrate en algo, deja de hacer tantas cosas tan diferentes. Y ahí fue cuando, bueno, fui probando, cuando ingresé a la carrera de ingeniería, fui a una materia que se llama innovación, tecnología e innovación. Cuando descubrí el mundo de la tecnología, nada, me voló la cabeza y dije, bueno, me quiero dedicar 100% a eso y así fue como empecé a asistir a congresos y demás, a competencias y la industria aeroespacial me atrapó y bueno, un viaje de ida y ahí comencé a trabajar con todos esos proyectos. Pero bueno, obviamente al principio, por eso el título de la charla, me fue re mal, me bocharon de un montón de concursos, hacían la misma idea que yo, la encontraba después la idea en publicidad, no conseguía equipo, digo, me pasaron un poco todas. Bueno, y actualmente estoy como trabajando en diferentes proyectos, que no sé si querés que los vayamos contando después o cómo. Contanos y después vamos. Acá hay algo muy interesante para decir, acá va un paréntesis. Siempre a Juli la llaman y le preguntan un montón de cosas sobre distintos proyectos y cosas que no voy a nombrar. Así que solamente nada, te dejo vos ahí que nombres y cuentes lo que a vos más te guste y más te parezca. Eh, y después, obviamente, te voy a hacer otras preguntas. Pero sí, obvio, contá en qué andás y bueno, sobre los proyectos está buenísimo. Así más o menos ponemos en tema un poco a la gente, pero seguro que bueno, ya más de uno debe haber leído un montón sobre vos y demás, así que nada. Bueno, sí, voy en orden cronológico de los hechos. Esto de que nos fue un poco mal y me bochaban de los concursos y demás, el año pasado, en pandemia, decidimos con unos amigos presentarnos a un hackathon más, porque nos encanta eso de desarrollar una solución en poco tiempo, en 2, 3 días, y nos presentamos al concurso más grande del mundo, que en su edición donde hubieron más personas, que es el NASA Space Hubs, que muchos de ustedes no deben conocer o les debe sonar. Bueno, nos presentamos en la edición, hubo una edición que fue COVID y después una edición general, o sea, anual, y nos presentamos en esa. Justo en esa edición participaron más de 150 países,
digamos, fue con mucha convocatoria, desde chicos hasta personas con doctorados que se dedican a presentar convocatorias de la NASA. Y bueno, nos presentamos a distancia. Yo, que era de parte de negocios, Sebastián Calvera, que eres ingeniero mecánico del Balseiro, ahora está estudiando una maestría allá. Wenceslao Villegas, eres ingeniero en sistemas de la UTN, ahora está en Alemania, ahí craneando cosas para el proyecto y haciendo también un máster. Y Sergio, que es doble ingeniero químico y telecomunicaciones, de 25 años, que está en Guatemala. Y la verdad es que, bueno, nos presentamos, desarrollamos el proyecto. En esa edición participó también la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la canadiense y un montón más. Digamos, no es solo específicamente la NASA. Y bueno, presentamos el proyecto y dijimos, bueno, veamos qué pasa. Y sí, después de un tiempo nos fueron avisando que quedamos nominados globales, finalistas, pero nosotros ni siquiera lo comentábamos porque estábamos acostumbrados a esto de prueba y fracasa, de que te van a llamar un montón de veces. Entonces era bueno, seguimos en proceso hasta que se contactan con nosotros y nos avisan que habíamos quedado finalistas globales. Pero igual todavía quedaban 30 equipos y un montón de países, así que bueno, seguimos. Y después, ahora este año, en marzo, nos confirmaron que éramos los ganadores globales. Así que bueno, es por eso Juani decía que todo el mundo me conoce por eso. Sí, porque en los diarios ponen la chica nada, cosas así que nada que ver, porque ganamos en NASA Space Apps Global el año pasado y ganamos en la categoría que da la ESA de Eurodata Cube, donde nosotros podemos acceder a la misión con la cual nosotros hicimos el proyecto, que más adelante les cuento, y bueno, tenemos una membresía de aceleración por parte de la ESA, y ahora vamos a estar viajando a la NASA para ver un lanzamiento y para presentar el proyecto también, así que ya estamos prototipando y todo. Excelente. Bueno, genial, me diste ahí el pie. Y aparte estuvo bueno, pues bueno, hablaste vos y no nos pusimos ahí a hacerte preguntas incómodas. No, te iba a preguntar una de las cosas que me parecen como súper interesantes, digamos, del laburo que estás haciendo y un poco también en los proyectos que suelen darse con los chicos, ¿no? Estuvieron los chicos de TIAB que estuvieron con unos proyectos bueno, el proyecto de TIAB justamente, que después lo unieron ahí a todo lo de SATE, y bueno, y ellos salieron de la FACU, ahí de la UNSAM, así que nada, hay un montón de proyectos de tecnología que son súper interesantes, y un montón de chicos y chicas que están ahora mirando esta charla, se preguntan y dicen, che, yo tengo un proyecto, yo tengo algo que por ahí creo que está bueno, o estamos laburando en algo que tiene que ver con tecnología. Me parece interesante preguntarte cómo sería, ¿no? Un poco el camino para la redundancia, encaminar uno de esos proyectos de tecnología, ¿no? O sea, cómo serían los pasos interesantes, cuál sería tu recomendación para poder encauzar un poquito eso que están desarrollando. Bueno, lo puedo poner como ejemplo con el proyecto que nosotros presentamos a NASA Space Apps. Podés. Bueno, básicamente al menos lo que yo creo que es un poco la receta, después de haber probado un montón de cosas en gestión de proyectos y que salgan y que estén validados, primero, animarse siempre. Yo específicamente no vengo del rubro técnico, soy más una aficionada y me termino dedicando a eso y nada, es también preguntarle a las personas que sepan. Entonces, empezar con una actitud de, bueno, si yo no lo sé, voy a buscar la persona que más sepa este tema y que me pueda asesorar técnicamente y en cuanto al problema. Y yo siempre empiezo por el problema. En este caso, nosotros armamos un proyecto que se llama Sonda Inc., que es por las inundaciones, porque la NASA nos comentaba específicamente el problema era que a través de la observación satelital hay un montón de información dando vuelta, hay muchísima información y como pasa hoy en día en muchos aspectos, de tanta información hay desinformación, entonces ocurre un sesgo al momento de tomar decisiones sobre qué pueblo salvar en caso de una catástrofe, por ejemplo, ¿no? Porque dentro de la observación satelital se pueden hacer un montón de cosas, pero específicamente con el tema de desastres naturales, para poder salvar vidas, falta información al momento de elegir qué pueblo evacuar primero. Entonces, entendiendo el problema, que era que planteaban las agencias espaciales, era pensar, bueno, ¿quién vive realmente el problema, no? Porque yo desde Argentina, donde yo estoy, por ahí,
en Mendoza específicamente hay muchísima sequía donde yo vivo, entonces es muy difícil empatizar y muchas veces todos arrancamos pensando que nuestra solución es la mejor, pero falta empatizar en el problema. Entonces, primero empatizar en el problema, entenderlo a raíz y hacer preguntas muchas preguntas en cuanto a qué información necesitan, por qué la necesitan, investigar, hablar con entes que se dedican a eso. Nosotros, ese mismo fin de semana del hackathon, mandamos mail a entes que se dedican a la detección temprana de catástrofes, para que nos digan qué necesitan, por qué, a la Cruz Roja, ¿no? Y meterse bien en el problema y después innovar en las soluciones. En este caso, nosotros teníamos con la solución que hacerlo sí o sí con una aplicación, porque de eso se trataba el concurso, pero si ustedes lo quieren llevar a cualquier otro proyecto, busquen qué es lo más asertivo y siempre validen de la forma a menor costo y más rápida posible, ¿no? Para validar. Después de eso, bueno, nosotros que hicimos un prototipo de la app, a ver cómo funcionaría y cómo deberíamos procesar las imágenes. Y en la instancia del problema, Sergio, que era de Guatemala, había estado hasta con inclusive personas que habían perdido familiares por esta catástrofe. Entonces, teníamos asesoramiento de todas partes. Después, una vez que vos entendiste bien el problema y sabés qué solución o a qué solución tenés que llegar, fíjate qué canal vas a usar, qué tecnología vas a aplicar o cuál es la forma más fácil. Y sobre todo, no el canal que vos creas más accesible, sino el canal que el público, o sea, quien vive el problema, te diga que va a usar. Porque por ahí, cuando en este caso, y tiene que ver, digamos, cuando ocurre una catástrofe, no iban a poder acceder a Internet, muchas veces pierden los celulares. A ver, lo que a vos te importa es que alguien te diga para dónde salir para poder salvar la mayor cantidad de vidas posible. Entonces, entender todo el contexto y hacer un poco el camino de cómo vas a brindar la solución para entender los puntos críticos. Y después, una vez que validaste, tratar de, digamos, quien va a ser el usuario de eso, diferenciarlo mucho del cliente. Porque el gran problema que yo veo en todo lo que es los proyectos, muchas veces aeroespaciales o científicos, es que faltan fondos para hacer investigación científica o desarrollo tecnológico. Entonces, armarlo de tal manera que la persona que va a ser el juez o el jurado de tu concurso, ¿no? Al que querés aplicar, o si querés aplicar a un grant y necesitas fondos para ir prototipando porque lo vas a llevar a la realidad y sos un chico y no entendés mucho del tema, armarlo bien para quién va a pagar por eso, ¿no? En este caso, nosotros entendíamos que la NASA también buscaba algún interés de tipo económico para sustentar el proyecto. Entonces, agregamos impacto económico, no solo para salvar vidas, sino para estimar los costos de la inundación usando funciones de daño, costo, profundidad. Entonces, bueno, ahí va un poco el proceso. Y una vez que entendiste quién va a ser tu usuario, cómo lo vas a validar, nada, prototipar y tratar de explicarlo en forma simple. Si vos no lo podés explicar en forma simple, nadie del otro lado lo va a poder entender. Genial. Bueno, buen resumen aplicado ahí al proyecto que, bueno, está llevando ahí de Sonda. Y digamos, ¿cómo fue el proceso, ¿no? Digamos, de búsqueda de fondos de eso, digo, más allá de que esto tenía que ver la NASA, o sea, y bueno, no digo, todo lo que acabas de contar. En el caso de búsqueda de fondos, o sea, alguien que tiene un proyecto, ¿hay alguna ronda de fondos conocida? ¿Hay una página donde uno postula el proyecto? ¿Uno va y va tocando distintas puertas? O sea, ¿cómo fue de la experiencia de los proyectos que vos estuviste ese proceso? ¿O directamente fue, digamos, ir por el proyecto bueno, le servía a NASA y ahí, bueno, eso abrió un montón de otras puertas? ¿Cómo fue? Y en realidad, en la mayoría o sea, es muy difícil quedar en los concursos si uno busca los concursos para que eso te lleve a, digamos, es un camino un poco más ineficiente. Yo siempre digo que vos tenés que pensar cualquier tipo de proyecto porque lo va a financiar, pero entendiendo porque después eso tiene que ver con los materiales que vas a usar, el tiempo que tenés que pensar, sobre todo si es desarrollo tecnológico de cero, tenés que tener en cuenta el aspecto legal, de que lo tenés que patentar, de que cuidado con la información que ponés. Entonces nos metemos en un mundo enorme. Siempre se dice que para que a vos te financien, digamos, el del otro lado siempre y para que muchas veces esa prueba puede ser barata o puede ser cara. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Y soy joven, no sé el tema, no tengo fondos, no me voy a meter en el rubro porque es muy complejo. Y en realidad muchas veces se trata de hacer
un presupuesto de ver cuánto más o menos vas a gastar en ese prototipo, que alguien que sepa te diga qué prototipo es el que más te conviene a vos, si no sabes del tema, si no, seguí asesorándote a través de la información que encuentres, de papers, de preguntas a científicos, de otro tipo de eventos, pero lo que te sirve el evento es que mucha gente te tira abajo la idea, entonces gente experta y mentores te van diciendo por qué no, pero fuera de los concursos siempre se dice que empiezan los proyectos siendo financiados por las 3F, Family, Friends and Fools. Family, siempre tu familia te trata de bancar, eso no es muy viable, tus amigos que siempre te vieron, y si no, bueno, los idiotas que por ahí creen en tu idea al principio cuando estás arrancando. Hay un montón de convocatorias y de grants, sobre todo en la industria aeroespacial, dando vueltas. Hay cientos. Ustedes traten de buscar siempre, digamos, guarden los tags y traten de buscar siempre ese tipo de información porque hay un montón, sobre todo para investigación científica. Eso conviene cuando vos necesitas un angel o algún fondo, un ANR, que es un aporte no reembolsable, donde a vos te dan fondos solo para que investigues. O sea, eso es espectacular y hay un montón, y muchos de ellos cierran porque no tienen gente que aplique o porque no tienen ideas lo suficientemente fuertes, contundentes, que estén listas para quedar. Entonces, yo siempre invito a que más gente, porque mientras más gente se meta en este rubro y más gente invierte, más gente investigue cómo se crea un proyecto de cero a llevarlo a la ejecución, más cosas vamos a tener y mejor para nosotros porque más soluciones vamos a estar brindando, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino. Después, entender del otro lado. Quienes te van a evaluar siempre se van a fijar. Lo que acaban de preguntar, quiénes están en tu equipo, si es desarrollo tecnológico, si lo patentaste, y después, quiénes tenés en tu advisory board o a quienes has buscado de advisor o consejeros del proyecto. Y siempre tenés que tratar de tener universidades que te respalden, si lo haces en el marco de una universidad, como lo hicieron Somos TEAD, buenísimo, porque eso le da seguridad a quien va a financiarte, ya sea un angel o ya sea después en algún otro estadio, ¿no? Y yo que trabajo mucho en otros proyectos también, que ya acá te doy el pie, de la industria aeroespacial, a todos yo llego y les digo lo mismo, chicos, busquen qué está hecho y qué no, y después fíjense quiénes serían los posibles destinatarios, porque cambia mucho el enfoque del proyecto desde el inicio. Está buenísimo. Bueno, dentro de los proyectos estos que vos nombraste ahí, que me diste el pie, digo, no sé qué tanto podés contar y qué no, pero por ahí sería re interesante quizás saber cuáles son los nichos que vos identificás dentro de lo que es aeroespacial. Me parece re interesante preguntarte qué nichos vos viste que están, digamos, desarrollándose proyectos o que vos ves que hay una demanda importante o que, bueno, podría ser como potencialmente un buen nicho para empezar un proyecto, digo, ¿no? Como el caso, bueno, de ustedes, que fue con el tema climático, que me parece que está súper, súper demandado y es súper importante hoy en día. Mira, específicamente el tema de la observación de la Tierra, porque después tenés el tema de la observación del espacio también, pero específicamente con la observación de la Tierra, bueno, ahí ustedes estuvieron hablando con los chicos de SATE, según lo que me comentaste y demás, hay muchísimo para hacer. Nosotros entendimos que cuando vos haces un proyecto que puede tener impacto social, o sea, para salvar vidas, e impacto ambiental, porque el tema de las inundaciones es algo que se va a venir por el tema del cambio climático, el calentamiento global, se derriten glaciares, digamos, va a pasar cada vez más. Demostrar esas dos cosas hace que más gente te ayude en cuanto a fondos y en cuanto a consejos para tu proyecto. O sea, si vos demostrás que lo que estás haciendo tiene un montón de impacto real y medible, decís en cuántas vidas, en cuántos dólares de ahorro y en cuántas emisiones de carbono, siempre muéstrenlo con números, eso sirve un montón. O sea, yo ahí veo que hay un montón de campo, digamos. Y después, miren lo nuestro, empezó como un proyecto social y después se transformó en startup porque validamos que se podían salvar un montón de campos, digamos, podían salvar en cuanto a alimentos un montón de campos y después las aseguradoras gastan un montón de dinero con el tema también de proteger lo que se pierde, porque la tierra habla y nosotros seguimos haciendo innovación acá abajo y de repente viene una catástrofe o hay sequías y todo eso se ve cambiado. Así que todo lo que tenga que ver con cambio climático, porque además es súper necesario, con observación de la tierra para mí es genial. Y después anexar nosotros cuando estuvimos haciendo las pruebas
yo no soy tan técnica, no quiero cometer errores en lo que voy a decir, pero cuando estuvimos haciendo las pruebas nos dimos cuenta que podíamos usar desde drones hasta IoT, sensado más a nivel tierra, modelos de elevación. Entonces te metes en un mundo de que hay un montón de cosas para hacer. Y para mí todo lo que tenga que ver con, obviamente, con observación espacial y observación de la Tierra es algo que se viene. Y sí, piden mucho, o sea, el software es algo muy fácil de escalar. Siempre que se dediquen al software, tengan en cuenta que si ustedes quieren empezar por ahí, como hace Elon, que empieza por un tema para financiarse sus proyectos aeroespaciales, empiecen por el software, que es algo muy fácil de escalar y muy fácil de conseguir inversión. Hoy en día, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta. Excelente, sí, porque aparte hay un montón de chicos y chicas acá que están mirando la charla que por ahí están más enfocados en lo que es software. Así que nada, está buenísimo porque siempre se preguntan, bueno, che, si yo quisiera estar dentro de hacer un proyecto dentro del ámbito aeroespacial, o sea, ¿cuál sería como el primer proyecto? ¿Cuál sería lo primero que puedo salir, ¿no? Y bueno, sí, obvio, software está ahí en boga. Bueno, ahí arrancando con una de las primeras preguntas de los chicos que están acá en el chat, preguntan, ¿cómo se dio la formación del equipo del proyecto? El tuyo, ¿no? Obviamente. Específicamente, ok, el de la NASA. El de Sonda se dio porque yo conocí a Seba, que es el ingeniero mecánico, es muy amigo mío hace muchos años, pero yo era el único que conocía. Y en realidad era la persona con la que yo menos pensaba hacer algún tipo de proyecto. De hecho, había tenido un montón de socios que venían del mismo palo, digamos, del mismo área, y los proyectos no se habían dado por uno o por otro, porque no quedamos, porque no conseguimos fondos, por todo lo que le conté al principio, que son los no, que uno le tiene un poco el miedo a que ocurran. Y después Seba había conocido a Wense, que eran amigos de algún, no me acuerdo específicamente de dónde, pero Wense había conocido a Sergio en una beca que habían ido juntos en Corea. Entonces, bueno, era un poco, la idea del equipo era tener perfiles muy diferentes, o sea, para brindar una solución integral, o sea, tener perfiles tecnológicos, perfiles del área de negocios, perfiles más soft, para que la idea, digamos, al momento de venderla, porque la idea tiene que ser cautivadora para todos los jueces, sobre todo si es en inglés y de un montón de países que entiendan el impacto que tiene. Entonces, la idea del equipo al momento de formarse siempre fue que sea un equipo que esté muy atado al propósito y que al propósito real, digamos, y que sea muy diferente. Así que así se dio un poco la formación. Yo les digo algo, yo trabajé con ellos en pandemia, trabajamos por Discord, o sea, ni nos vimos la cara y estuvimos 4 días ahí cebados sin dormir, enfocados en el propósito del proyecto. Y muchas veces yo me he ido a trabajar a lugares físicos con amigos de toda la vida y los proyectos no han salido. Entonces, perderle un poco el miedo a la distancia, a las personas que no conoces, entender, explicarles un poco qué propósito tenés para así alinear los propósitos de todos y que el equipo sea lo más diverso posible, ¿no? Sí. Bueno, no sé Genial. si respondí un poco a la pregunta. Sí, súper, súper. Igual ahí seguro, si no le respondiste, te van a seguir diciendo, no, quiero saber otra cosa. Así que bueno, no, eso está genial. Después nos preguntaban por otro lado, ¿cómo te ves vos de acá a 5 o 10 años, ¿no? O sea, como gestionando proyectos de tecnología, armando, o sea, armando proyectos como la startup que armaste ahora con esto de Sonda, o por ahí armando una startup para gestionar startups. O sea, ¿cómo ves tu proyección más profesional, digo? Si te lo imaginás, si lo pensaste. Bien, bueno, sí, hoy en día, digamos, a lo que más me estoy dedicando es al proyecto de la NASA, de NASA Space Apps, el de Sonda, pero yo ahí descubrí que, digamos, me metí a hacer otros proyectos, los nombro muy por arriba, pero estamos haciendo, en el marco de Open Space, quedamos finalistas con un equipo haciendo un Moon Rover para hacer minería espacial en la Luna, yo ahí hago la parte de negocios. Hago exactamente el mismo proceso de lo que les conté recién, de buscar la parte legal, de buscar presupuesto para quien financie el prototipo y las pruebas, los testing, que son bastante caros. Y después me hago toda la logística de materiales, que muchas veces está difícil ingresar materiales a donde nosotros estamos, Argentinas. Entonces, ¿cuál es digamos, la mejor manera de poder importar los materiales
o con qué materiales lo podemos reemplazar, entonces trabajo fuertemente en eso. Yo siempre hago lo mismo, ¿no? En todos los equipos. Busco qué cosas le faltan para que el proyecto se lleve a la realidad y no quede solo en una idea. Sí, yo me veo de 5 o 10 años haciendo esto mismo. De hecho, hoy en día lo que yo hago es unir las personas necesarias para que los proyectos se lleven a cabo. Y estoy en otros proyectos, digamos, que tienen que ver, también es de software, en una plataforma de alimentos, digamos que lo que busca es generar alimentos más justos y más sostenibles. Y también quedamos en un concurso muy parecido al de NASA Space Apps en la ONU con la lógica que les conté, haciendo algo de múltiple impacto en la cumbre de los sistemas alimentarios y ahí estuvimos presentando el proyecto. Después estoy con una plataforma de software que busca también brindar proyectos, pero hace integración social. Entonces todos los chicos que trabajan ahí son chicos que muchas veces no vienen de las mismas condiciones socioeconómicas que las personas que se suelen dedicar a eso y nosotros les damos su primer trabajo, oficio laboral y hacemos que un chico que viene de otro rubro haga su primera experiencia, por ejemplo, en una startup que estudia biopsias líquidas para hacer avances en lo que es investigación del cáncer. Entonces, hacemos tecnología, esto es nada que ver, industria de la medicina, pero tiene mucho de software también, y hacemos que tengan pruebas ahí y todo de impacto. Entonces, ¿cómo me veo haciendo esto a gran escala? Ahora me están llegando un montón de proyectos científicos, porque medio que se ha divulgado por ahí que yo soy la que busca los fondos, los grants y todo eso. Entonces me llegan cada vez más proyectos del ámbito científico y yo quiero armar estructura y tomarlos. También por eso estoy acá ahora en Estados Unidos, pero me veo generando más impacto y haciendo que más cosas sucedan en este ámbito, ¿no? Está genial. Y bueno, en relación a esto que vos decías, ¿no? De los grants y de los fondos, por ejemplo, ¿no? Como para que un poco los chicos y chicas que están escuchando tengan una idea de más o menos cuántos son los números que se manejan como para arrancar en un proyecto. Obviamente depende del proyecto, depende de la escala, depende si es con mucho hardware o no, digo. Pero vos, en números, ¿no? De lo que estás viendo, de los proyectos que van saliendo, ¿cuánto es un número que vos decís más o menos por acá es donde se empieza un proyecto, digamos? O sea, ¿son números chicos, son números grandes? Varían el proyecto, obviamente, pero digo, ¿en qué escala estamos hablando, no? Siempre hay que tratar de buscar que el equipo, digamos, tenga los perfiles en los cuales vos necesitas para al menos el prototipo. En mi caso, nosotros, lo que es el desarrollo tecnológico, el prototipo de la app de Sonda, lo podemos hacer en equipo porque, digamos, todos tenían los skills técnicos para eso. En ese caso, digamos, el costo se ve reducido, pero digamos, tenés muchas maneras. Yo creo que si estás en Argentina específicamente o en Latinoamérica, tenés que pensarlo siempre en dólares y tenés que pensar si vos vas a necesitar materiales, de qué manera los vas a traer y más o menos un monto depende. Nosotros, para lo que son, por ejemplo, los testing del Moon Rover, estamos pensando en $100.000, pero que es lo que cuesta acá hacer un testing. Pero, digamos, tenés concursos como el IB50K que te da $50.000, que estás para acelerar el proyecto, que ahí es un montón. Y hay grants y fondos, por ejemplo, en el de la ONU, solo por quedar finalistas te daban $5.000, que ya es un montón para avanzar y probar. Y muchas veces se puede hacer con mucho menos. Depende específicamente de lo que necesites. A veces con hasta, digamos, fondos hay y muchos de los convocatorias te dan fondos, pero muchas veces hasta con menos de $1.000. Este proyecto de la NASA lo hicimos a distancia, presupuesto cero. Así que tenés de todo. Yo siempre digo que entender que en lo que es buscar financiación externa, vos podés ir buscando fondos puentes que son los que te permiten buscar más financiación. Siempre un angel va a estar abajo de los $50.000. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, ahí pregunta Pau, ¿dónde se pueden encontrar los jobs descriptions o las ofertas para esas personas que estén buscando su primera experiencia en la industria? Es una pregunta bastante global, o sea, habría que ver quizás aplicado a qué, pero por ahí, si se te ocurre o te acordás en dónde gente que por ahí está metiéndose podría como encontrar esto, está bueno. Bueno, nosotros hoy en día estamos buscando específicamente juniors,
desarrolladores juniors. Pero después nos vamos a ampliar a soporte IT, a un montón de otras cosas, a community managers, a otras habilidades digitales que también son importantes, por las dudas de que Paola esté preguntando algo referido a eso. Pero se pueden encontrar en quintoimpacto.net, ese es uno de los proyectos en los que yo estoy. Y ahí pueden mandar un mensaje, y si no por las redes, @semillerolatam. Ahora estamos buscando dar el primer trabajo en el año que viene a cerca de 1000 chicos, y después no puedo dar el número exacto, pero vamos a estar dando trabajo a muchos más chicos, porque nosotros tenemos muchísimos proyectos que nos vienen de incubadoras, de aceleradoras y de universidades de afuera, que están buscando hacer prototipo con software, y nosotros brindamos esas soluciones y siempre proyectos de impacto. Así que si no, Pau, me podés escribir a mí y yo te paso los links, y si no, bueno, ahí donde te dije seguramente los vas a encontrar. Perfecto, y bueno, ahí si querés cerramos con esta última pregunta, me parece que está buena como de cierre. Ahí Mauricio dice, si recomendás insistir siempre en el mismo tema o buscar por todos lados hasta que la pegues con algo. Es una pregunta como quizás para el que está en la búsqueda de qué hacer, o por ahí, bueno, para los que quizás ya sabemos qué queremos, es más fácil, pero bueno, nada, está bueno como para ver cómo ves vos esa perspectiva. Yo siempre digo que no le tengan miedo al probar, pero al probar chiquito, ¿no? No a lanzarnos a tomar decisiones drásticas al inicio, porque vos probando te vas dando cuenta qué cosas salen y qué no. Y todas esas equivocaciones o esos errores te van llevando a la fórmula que hace que aciertes, ¿no? A mí me pasa que con esto exactamente, mira, de la industria de la observación de la Tierra, nosotros empezamos salvando vidas con una catástrofe, después nos tuvimos que empezar a investigar sobre el agro, y de repente nos contactaron grandes organismos internacionales porque a través de la observación satelital se podía ver hasta inclusive la ruta del narcotráfico, o salvar la selva misionera, la selva amazónica, a través de lo que nosotros estábamos haciendo y no sabíamos. Entonces, empezar algo, hacerlo, llevarlo a la acción, te lleva a investigar y a descubrir un montón de otros mundos, de cosas muy buenas que se pueden hacer. Yo siempre digo, probá, obviamente empezá por lo que vos ya tenés, no por lo que te falta por tener, porque si a vos te falta adquirir un skill, investigar, ponerte a leer libros del tema, va a ser más ineficiente. Entonces, empezá con lo que ya tenés, no todo lo que te falta, preguntale al que más sabe, equivocate mucho y muy seguido, y chiquito. Y siempre validalo, valida las cosas antes de hacerlas y preguntarle a los demás sobre los problemas que vos querés resolver, porque ellos seguramente tienen la respuesta. Bueno, excelente. Juli, te agradezco un montonazo después de acá que probamos una y otra vez haciendo honor a la charla hasta que logramos estar acá vivo. Así que bueno, te quería agradecer un montón de que estés acá con nosotros, contando un poco tu experiencia con los proyectos que estuviste haciendo y bueno, un poco cómo sigue todo. Y bueno, seguramente más de uno y una te van a estar escribiendo y te van a estar diciendo, bueno, tengo una duda acá, tengo una duda allá, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Así que bueno, buenísimo de Lo que haberte sea. tenido acá. Lo que sea, mientras más proyectos del rubro hayan, para mí mejor, y en todo lo que necesitan equipo, necesitan lo que sea, yo puedo ser la persona que les puede contactar o les puede ayudar. Cuenten con eso y busquen soluciones, que seguramente van a salir cosas muy buenas. No le tengan miedo a esto que por ahí parece un poco aterrador, pero todos empezamos por el mismo lugar, todos empezamos sin saber. Así que aprovechen. Y bueno, Excelente. muchas gracias a ustedes por invitarme. Perdón por ser el dolor de cabeza del día de ustedes. Ah, no pasa nada, esto es así. Y aparte estamos justo digamos, en el grupo espacial y bueno, donde todas las cosas fallan y siempre hay que estar recalculando. Así que, bueno, Juli, te mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros hoy y bueno, estamos ahí en contacto. Ahí te mandan saludos todos. Hermoso. Muchas gracias a todos ustedes y a todo el equipo atrás por bancar. Gracias, chicos. Éxitos en el viaje. Chao, chao, gracias.